Lo que la televisión está mostrando es prejuicios, o estereotipos primero, que generan prejuicios después, que tienen que ver con racismo y con discriminación. Hay un problema en la televisión que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Bueno, en este tema el Ministerio de Cultura ha puesto el acento y ha hecho un ratito esta es una investigación que a mí me sirve para que hablemos de ese tema, reflexionemos sobre ello y nos dediquemos a mirarlo. Por eso es que Iván Aime, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura, está con nosotros justamente para hablar de este informe y la presencia de los estereotipos y prejuicios en la televisión de señal abierta. Iván, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto. De igual manera. Primero, no sé si ustedes no desarrollan la investigación, la hace el MTC con Concord TV, pero ¿podemos tener alguna aproximación metodológica, la forma como desarrollaron la investigación? ¿Ustedes tienen esa información? Sí, realmente, como bien lo señala, si bien nosotros como sector no desarrollamos la investigación, pero acogemos, porque gran parte de los resultados que justamente refleja ese estudio señala, ¿no?, de que el tema de la discriminación sigue siendo y el racismo sigue permaneciendo en los medios de comunicación, sobre todo en esos programas familiares, si lo queremos determinar. Este estudio fue desarrollado o analizado en para cuatro canales, en 31 programas, en este caso familiares como tal. Es una muestra grande de estos cuatro canales, ¿ok? Correcto. ¿No? Y justamente que refleja, como te señalo, que se sigue manteniendo ese tema de discriminación en los programas de televisión, y que pese a que ha habido avances, como por ejemplo incorporar personas mestizas en la programación, pero sin embargo en este caso esto está asociado para determinados programas, ¿no? Igual manera, las personas andinas o amazónicas no se ven totalmente reflejadas, ¿no? O en todo caso asociadas a solamente determinados programas, ¿no? Además humorísticos, entre otros. Y ni qué decir en este caso de la población afroperuana, que realmente no está visibilizado en varios de los programas, y donde en los pocos programas en donde sí hay presencia en este caso de población afroperuana son básicamente en programas o humorísticos o programas deportivos, ¿no? De acuerdo. Vayamos desmenuzando, si usted me lo permite, Iván, y vamos viendo algunos elementos. Comencemos por el tema de los rostros de la televisión. Muy marcados por una tendencia que sean personas blancas, seguramente. Blancas o caucásicas. O caucásicas en este caso. Y que se asocian a algunos patrones, ¿no? Como por ejemplo lo asociamos al tema de la belleza, al ideal, a que justamente ese debe ser el prototipo que uno debe tener para poder progresar y para poder sobresalir. Y ¿por qué no decirlo así? Ser un profesional exitoso. Sin embargo, en este caso, personas en este caso más ligadas a rasgos andinos, amazónicos, afroperuanos, no. Sí. Y se les vincula con otro tipo de actividades. Iván, es una pregunta un poco pesada, pero a ver, la voy a plantear, ¿de acuerdo? Si uno le pregunta a un productor de televisión, de un programa de entretenimiento, oye, ¿por qué no sacas a esa persona de piel blanca o caucásica y pones a esta otra que es más mestiza o es afroperuana, ¿no es cierto? Los productores de televisión tienden a decir, es que no venden, es que los televidentes se han acostumbrado a una televisión y si yo cambio las cosas que tengo en pantalla, lo que va a ocurrir es que me van a dejar de ver. Entonces, en ese sentido, no muevo nada. Mejor mantengo esta suerte de status quo. ¿Es un argumento válido? Es que eso es parte de los prejuicios que hemos construido a lo largo de los años, ¿no? Entender de que para determinadas actividades, este tipo de personas, en este caso con determinados rasgos, van a, en este caso, servir o en este caso van a sobresalir frente a otros. Pero sin embargo vemos que no. Si hoy en día hacemos un análisis sobre la programación y qué tipo de personas en este caso consumen la programación en los medios de comunicación, vamos a ver que son sectores C, D, B por ahí, pero los sectores A o que tienen un grado de instrucción superior ahora han migrado, ¿no?, a explorar a otro tipo de espacios para obtener contenidos, pero sin embargo existen esos prejuicios, ¿no? Y justamente lo único, esa forma de pensar alimenta esos estereotipos que hay, ¿no?, de que determinado grupo de personas solamente son idóneos para determinados programas o para determinadas funciones, cuando es algo que justamente debemos ir erradicando. Y ¿por qué no? Recoger experiencias de otro tipo de canales como el que estamos hoy día acá. Exacto, ¿no? En donde se ha brindado la oportunidad de
porque he entendido de que también que tenemos que tener algo que en claro. Mucho se dice, se asocia de que, muy bien, este tipo de perfil de personas sirve para determinado programa o para determinada función, pero recordemos que en el Perú somos 33 millones de peruanos. En el Perú hay 6 millones de peruanos que se autoidentifican como parte de un pueblo indígena originario. Son cerca de 850.000 peruanos que se autoidentifican como parte del pueblo afroperuano. Ellos también son consumidores de los medios de comunicación y por lo tanto deben verse reflejados en los medios de comunicación. Y yo creo que así debería ser y eso es lo justo. Pero vuelvo a la imagen de este productor televisivo que he conocido muchos en estos 20 años que llevo trabajando en televisión, Iván, y cuando les he hecho la misma pregunta te dicen, es que cuando yo cambio las caras y pongo otros fenotipos, digamos, el rating se me cae. O sea, porque el espectador, según estos productores, mira en la televisión una suerte de anhelo, de deseo, de querer ser. Yo creo que es erróneo, porque queremos ser como ellos, pero en fin, cada uno con su baile. Y entonces no mueven nada por eso, porque sienten que cualquier cambio hacia mostrar personas con esas características va a hacer que la audiencia se vaya. Y claro, tienen encima la gerencia comercial que les dice, tú como bajes un punto de rating, ¿no es cierto?, estamos perdiendo dinero, así que no me muevas nada de la televisión. ¿Qué se les puede argumentar en eso? Es que ahí son dos cosas, son parte de estos estereotipos, esos prejuicios que se han ido construyendo, ¿no? El estudio, si lo revisamos a continuación, también refleja aspectos positivos, que hay, no voy a decir el nombre del programa, pero ciertos programas, en este caso también familiares, en donde han cambiado en este caso o predominan la presencia de personas mestizas, andinas también, y tienen sin embargo un buen rating, buena sintonía. Entonces, hay que justamente romper ese mito, porque es un mito que creemos nosotros, de que solamente determinado grupo de personas caucásicas, blancas, van a, en este caso, darle mayor rentabilidad, si lo queremos decir así, ¿no? No, lo que te quiero decir, Iván, es que en el fondo no se arriesgan a hacer esos cambios. No se arriesgan, pero también no se arriesgan por un tema de desconocimiento. Es que también acá hay un punto, ¿no? Es que hablar del tema de la diversidad cultural en el país es un tema nuevo para algunos. Ya tenemos años trabajando temas ambientales, otros temas, pero seguridad, pero sin embargo los temas culturales todavía sigue siendo un reto para los medios de comunicación. Entonces hay que romper eso. Y parte del trabajo que estamos haciendo es por eso nos interesa realmente como Cultura este estudio y el hecho de presentarlo de manera conjunta con el MTC y con CorTV, es porque justamente es un elemento o pieza angular para muchas acciones que podamos desarrollar a futuro y sobre todo para mostrarle a los medios de comunicación de que así como, exacto, hemos avanzado mucho en estos estereotipos, estos prejuicios que hay, pero sin embargo en este caso hay experiencias que sí, en este caso vale la pena recoger y que sería bueno en este caso que, como dices tú, arriesguemos un poco de ello. Y es por ello que el Ministerio de Cultura también ha estado trabajando en ello. Y acá quizás me adelanto, pero para este mes, para el 30 de noviembre, vamos a tener un taller con periodistas y comunicadores. Ahí la invitación también extensa aquí al canal. Buenísimo. En donde justamente queremos abordar esos temas, informar sobre estos temas y que ellos entiendan, en este caso, de que el Perú es un país diverso. Así como ya te señalé a nivel de cuántas personas se autoidentifican como parte de un pueblo indígena o pueblo afroperuano, también se hablan 48 lenguas. No, seguro. ¿No? Eso y esa es una riqueza extraordinaria. Exacto. Sí, mucho lo asociamos solamente al tema del patrimonio cultural, no a la infraestructura. Pero sin embargo el tema de la diversidad cultural también está asociado al tema de las costumbres, a los conocimientos ancestrales, entre otros. Iván, si la televisión de señal abierta no está expresando la verdadera diversidad del país, ¿por qué la gente la ve? ¿Por qué la hace suya? ¿Por qué la hace suya? Es porque estamos aprendiendo, creo yo, a los transcurso de los años a comenzar a querer y valorar lo nuestro, ¿no? Y eso es algo que creo yo que hay que reconocer en la ciudadanía, ¿no? Que hoy en día sí, así como ha habido un auge en materia gastronómica y cuando salimos del país nos sacamos el pecho, nos inflamos cuando se habla de nuestra comida o de ciertos centros arqueológicos, hoy en día también la gente se está dando, creo yo, cuenta de que somos un país diverso también, no solamente donde hay una predominancia de un patrón o de los mestizos, sino también tenemos
como ya lo señalaba, un 28% de la población que se autoidentifica como parte de un pueblo indígena, 4% de la población es de procedencia afrodescendiente. De acuerdo, entonces, esta mirada tiene que ser amplia y la gente hoy en día lo está viendo, lo está reconociendo, y sí hay que reconocer el trabajo de algunos medios de comunicación, entidades públicas y privadas que están aportando justamente a ello, a esta revalorización de nuestra diversidad. Pero si esta investigación ha demostrado a nivel de estereotipos de clase social o estereotipos por roles de género, ¿no es cierto?, que tal programa, y está en fin, la investigación es amplia, hay programas de todo tipo en la investigación tan potente que ha hecho Concord TV con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero si Concord TV ha podido detectar que en una novela o en un programa de entretenimiento o en un programa concurso hay estereotipos y se generan estereotipos de género, por ejemplo, mi pregunta va más hacia el espectador. ¿Por qué el espectador tolera ese contenido? ¿Y por qué le regala a la televisión una hora sentada o dos frente a ella, sabiendo que lo que le está ofreciendo no es una evidencia de la realidad de los peruanos? Los peruanos no somos lo que la televisión muestra. ¿Cómo se explica eso, Iván? Es que eso se explica porque ha sido un proceso de largos años, ¿no? Nos hemos acostumbrado a un tipo de televisión. Nos hemos acostumbrado a un tipo de televisión. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida, pero sí diferenciada, creemos nosotros, con los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación tienen que también entender de que, así como ellos informan, nos ayudan a educar y a transparentar, en este caso, la información, también tienen el rol de que podamos detectar estos temas y poder, en este caso, generar un cambio positivo frente a ellos, ¿no? Y aquí, bueno, las puertas abiertas del Ministerio de Cultura para abordar estos temas. Interesante. ¿Qué han podido encontrar en la investigación respecto a los temas hacia los extranjeros? Igual que se sigue mucho, en este caso se asocia mucho el tema de los extranjeros, pero sobre todo se refuerza los aspectos, en este caso, de violencia ligados al tema de la migración. Algo que señala muy bien el estudio es, por ejemplo, el tema de los venezolanos. Siempre se refuerza el tema de venezolanos con el tema de violencia. Ni siquiera se habla de extranjeros en general, sino ya se hace una caracterización propia, ¿no?, a este grupo poblacional, ¿no? Cuando bien sabemos de que si quizás haya un grupo de ellos que por X motivos incurren en ese tipo de errores, faltas, entre otros, pero sin embargo hay un gran porcentaje de ellos que no, todo lo contrario, vienen apoyando y aportando también al desarrollo de este país, es más, lo han hecho propio, ¿no? Entonces ahí lo importante en este caso de poder también, de una cierta manera, poder tener cuidado con el tema del manejo de los contenidos y cómo vendemos la noticia, ¿no? Y no reforzamos esos estereotipos, ¿no? Porque en este caso de este grupo poblacional, los venezolanos no se asocian en este caso que todos están metidos en una misma bolsa, cuando bien sabemos que no es así, ¿no? Interesante. ¿Y crees que desde el espacio del entretenimiento, o es más del espacio de lo informativo, donde podríamos hacer un gran cambio en estos aspectos? Sí, justamente he dado en un punto muy interesante, algo que también lo refleja el propio estudio, y también otros estudios que han desarrollado otras entidades como Cultura, es de que son los programas humorísticos, sobre todo los que han reforzado e invisibilizado este problema público que tenemos. No te creo. Ese problema público que tenemos, ¿cuál es? Bueno, durante años se han burlado de las personas andinas, ¿no? Los programas cómicos, quiero decir. De los homosexuales, ni qué decirlo, Iván, ¿no es cierto? De la población afroperuana, en todo caso. No, bueno, por supuesto. Pero no de la década pasada. Te hablo de o sea, ya Risas y Salsas, no sé qué edad tienes tú, Iván, de pronto eres muy joven, pero ya Risas y Salsas se burlaba y empleaba estereotipos tremendos, 40 puntos de rating cada sábado. Es verdad que no había televisión ni internet, es verdad. Pero sin embargo lo que han hecho a lo largo de estos años es reforzar ello y naturalizarlo. Sin duda. Y invisibilizar este problema público, que somos un país en donde hay altos índices de discriminación étnico, racial y racismo, ¿no? Que se refleja en todas sus formas, en todas sus esferas. Y ahí, como ya lo señalé, hay una responsabilidad compartida, pero diferenciada de todos, en accionar y en dar solución a estos temas. Vuelvo a la figura de este productor, que por ejemplo cuando ve la burla a una persona afroperuana, ¿no? Que además hay un caso muy conocido, el Negro Mama en particular, por ejemplo, ¿no? O la paisana Jacinta, que también fue muy polémico. Cuando aparecen estos estudios, los productores se defienden y dicen, ¿es que la gente no es inteligente para darse cuenta que esta es una broma?
Es que no se dan cuenta que lo que estamos haciendo es una parodia del personaje, que los personajes en realidad no son así, que estamos exagerando algunas características que pensamos ellos tienen. Por tanto, las personas son inteligentes y racionales, no necesitan que les tengamos que explicar que esto es evidente una broma. ¿Qué se le contesta a ese productor? Es que acá hay un tema. Hablar de estos temas es, como tú lo señalabas al inicio, es asumir y es entrar a un punto de incomodidad. Yo autorreconocer de que estoy en falta, pero no buscar una solución o cómo tapar ese problema, frente a que no. Acá la gente creo que es inteligente y se da cuenta que esto es una broma, ¿no? Claro. O por último, si yo le dije cholito, negrito, no. Es un calificativo que yo estoy dando, pero así de amistad. En términos cariñosos, sí, cariñosos, claro. Pero sin embargo, aquí lo único que están haciendo es invisibilizar o reforzar esos estereotipos que hay, ¿no? Y sobre todo digo el tema de invisibilizar, ¿por qué? Porque, claro, lo que primero que se nos viene a la mente es el tema de, sí, efectivamente, el tema de la violencia quizás, pero en el fondo hay una carga, un problema estructural, ¿no? Es de que el tema de la discriminación étnico-racial, el racismo, lo único que hace es invisibilizar problemas estructurales que van ligados al tema de las diferentes oportunidades que hay entre las personas quizás mestizas, blancas, afroperuanas, andinas, para acceder a un puesto laboral, por ejemplo, para poder acceder a diversos servicios, en este caso, ya sea públicos o privados, entre otros, ¿no? ¿La investigación ha tocado el mundo deportivo? También, justamente... El mundo deportivo es profundamente racista. Sí, La foca Farfán, ¿no es cierto? No, claro, nos hemos acostumbrado, ya nos parece gracioso. El mismo Jefferson debe sentirlo casi como un apodo simpático. No se le llama por su nombre. O sea, la gente... O sea, hemos normalizado ese asunto. Si ahorita hacemos una encuesta, ¿cuántas personas realmente conocen el nombre completo del señor Jefferson Farfán? Van a ver que son muy pocas. Todo el mundo lo asocia a la foca. Y así podemos anunciar a varios, ¿no? Y en el tema deportivo, justamente también, y aparte que lo refleja el estudio, es también en este caso, cuando se le da quizás la vitrina a personas de procedencia afroperuana, en este caso, también en este caso muchas de ellas incurren o tienen que estar sujetas a un tema de, como lo señalaste, de un humor que al fin y al cabo los demigra también como tal, pero sin embargo tienen que, si lo queremos decir así, admitir ese tipo o esa carga humorística para poder ellos estar, se podría decir, en la palestra o estar en una vitrina. Pero Iván, si los conductores de los programas televisivos deportivos quitan los apodos y a los jugadores los llaman por su nombre, ellos alegan que pierden lo popular, que al contrario se desenganchan de la gente cuando dejan de usar los apodos, porque los peruanos ponemos apodos todo el tiempo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién tiene razón aquí? ¿Este productor que intenta sostener su programa de televisión, teniendo audiencia además, o esa suerte de normalización que no sabemos cuándo comenzó? Claro, es que ahí hay un punto, como te señalaba, es nuevamente justificar o tratar de invisibilizar este problema público que tenemos, ¿no? Decir, no, es que esto ya está normalizado. La gente ya se acostumbró a consumir, en este caso, y a conocerte a ti bajo un apelativo y no bajo tu nombre propio. Pero ahí lo que te decía es que hay una carga también, una responsabilidad compartida y diferenciada. Si yo sé que eso realmente es negativo y está ayudando a reforzar un problema público que tenemos, entonces, ¿qué? ¿Voy a seguir incurriendo en el error? No, yo tengo que también atreverme a cruzar la línea y decir, muy bien, vamos a cambiar. Pero eso es un proceso. No lo hacen. La gente en televisión, claro, tiene miedo a que su audiencia se caiga y entonces no mueven un pelo a la hora de hacer cambios. Mira, recuerdo a Guillermo Yacosa. Lo recordarás, periodista argentino, muy conocido, estuvo muchos años en televisión y en este canal además. Él decía, el día que Teresita, el personaje de Al fondo hay sitio, ¿no es cierto? El día que Teresita diga en televisión abierta, no sé, me voy a hacer un papanicolau porque todos los años hago despistaje del virus, del papiloma humano, no sé, cualquiera de estas explicaciones, Yacosa decía, y yo creo que con razón, que el cáncer de cuello uterino se hubiese terminado en el Perú. O sea, lo que te quiero decir es que si el programa de entretenimiento sirviese para mensajes de este tipo, en salud, en seguridad, en todas las cosas que hacemos, las novelas brasileras lo hacen todo el tiempo. El entretenimiento peruano, Iván, no les nace hacerlo, no es un compromiso que tengan con los ciudadanos, sienten que su chamba no es esa. Perdona que sea duro, digamos, pero te cuento un poco lo que hay tras bambalinas, ¿no? Sí, bueno, es que, como te señalaba, hablar de esos temas es
es difícil, claro. Y es incomodarse. O sea, si no te... es porque es asumir una carga, ¿no? Una parte de que, oye, sí, estoy... ¿cuánto de lo que estoy produciendo realmente está contribuyendo a... Como le digo, hay un rol importante de los medios de comunicación en ayudar a informar, a transparentar la información, a educar. Entonces, ¿qué educación estamos construyendo en este país? Muchos nos quejamos en este caso de estas autoridades, de las personas, en este caso de los personajes públicos, entre comillas, pero sin embargo, ¿qué estoy haciendo yo como parte de esa responsabilidad para cambiar ello? ¿No? Entonces aquí esta responsabilidad, como te señalo, como siempre vamos a decir, compartida pero diferenciada, y por parte del sector cultural las puertas abiertas para trabajar con todos los canales y justamente poder entrar en algo que es muy importante que estamos haciendo, en poder fortalecer capacidades y hablar de esos temas, incomodarnos de manera conjunta y comenzar a construir de la mano en este cambio que necesitamos como país. Y tú sabes, Iván, que yo, digamos, suscribo lo que dices. Creo que la televisión, por su potencia y su capacidad de influencia y cómo penetra en la mente y en el alma de las personas, tiene que ser muy cuidadosa con los mensajes que emite. Créeme que estoy de acuerdo contigo, pero cuando alguna vez la mayoría de canales de la señal abierta se les ha dicho, oye, ¿nos pueden ayudar con temas de educación? Te dicen, vete a Canal 7, vete al canal del Estado, porque claro, el canal del Estado, como tiene subvención estatal, ¿no es cierto?, puede darse el lujo de hacer esas cosas. Nosotros que vivimos de la publicidad no lo podemos hacer, y ahí se quedan. Entonces, digamos, hay poco sentido del riesgo de cambiar en el sentido positivo de las cosas. No sé si es como tú dices, ¿no? Que no quieren mirarse hacia adentro y evaluar sus propios... Es que es complejo, ¿no? Cuando uno comete un error es bien difícil a veces asumir pero ¿sabes cuál es mi duda? Que no sé si tienen claro que están equivocados, ¿eh? ¿No? Es eso, ¿no? Es parte de esa no tengo si están claros ellos que están en error, digamos. Es que es por el propio desconocimiento, y es por eso los esfuerzos del sector poder también entrar a fortalecer capacidades, ¿no? Porque nosotros, y aquí te comparto algo, ¿no? Y hago la invitación extensiva a los medios de comunicación, ¿no? Nosotros como sector cultura creemos de que debemos apuntar a que, sabiendo de que somos un país culturalmente diverso, a poder construir un Estado intercultural, ¿no? Y construir parte de ese Estado intercultural es poder hacer estos puentes, ¿no?, con los diversos actores, ¿no? Medios de comunicación, otros sectores, el sector privado, entre Pero hay otros. que comerse el pleito, pues. Claro, exacto. ¿No es cierto? Y para la construcción de ese Estado intercultural, para tener un Perú intercultural, justamente pues, es importante la labor de los medios de comunicación como tal, y sobre todo que conozcan de estos temas. Es por ello la invitación abierta en este caso, los puentes por parte del sector cultura para poder trabajar fuertemente en el tema de fortalecimiento de capacidades y desmitificar estos temas, ¿no? Y que ellos puedan asumir el reto de poder dar ese salto, como bien lo ha hecho este canal, y aperturarse, ¿no?, a otro tipo de programación, en este caso que sea, creemos nosotros, más saludable para los ciudadanos. Termino con esto, pero también tenemos que insistir en el rol del consumidor de medios, el que ve la televisión. Tengo una amiga que vive en España, en Burgos, una amiga del colegio de hace muchos años, que un día guardó el televisor en el armario y dijo, hasta que no se porte bien, no sale. O sea, tomó una postura como consumidora frente a la televisión. Esta televisión que me ofende, que no me gusta, que dice cosas en las que no son verdad, que no sé, todo lo que hemos hablado no me representa, entonces la apago. Eso tampoco ocurre. Sí, ahí yo creo que los principales personas que pueden en este caso manejar, sobre todo controlar quizás o regular, si lo queremos decir así, el contenido de los medios de comunicación son los propios consumidores, como lo has dicho. Tienen su responsabilidad, no sé si es la única. No, es como te señalábamos, compartida pero diferenciada. Es compartida. ¿No? Y es un trabajo también de ellos. Y ahí el llamado también a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos a que puedan sumarse a esta gran cruzada que tenemos como país, ¿no? A tener un Perú libre de discriminación, libre de prejuicios, ¿no? Es lo que queremos, un Perú así. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es una conversación muy agradable. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Iván Aime, director de Diversidad Cultural y Eliminación de